Tú sabes que la mayor carga que un ser humano puede soportar en su vida es aquella aplastante carga de la culpa. Es como un martillo que golpea todos los días. Miles de personas no pueden dormir por una conciencia culpable. Y la conciencia, alguien mencionó que es como una abeja. Si tú haces bien, entonces te dará miel. Si tú actúas mal, entonces te colocará el aguijón. ¿Cuántos están sufriendo el tormento del dolor de una conciencia culpable? Y hoy quiero hablarte sobre cómo Dios rescata nuestras emociones dañadas. Cómo Dios nos restaura. Me encanta esa palabra, restauración. ¿Sabes que cuando Jesús resucitó, tenía 3 propósitos en sus 3 visitas o las 3 veces que apareció a sus discípulos para poder restaurar diferentes áreas o aspectos de la vida de sus hijos? En su primera aparición encontramos que Jesús quiere restaurar la fe. Todos estaban allí reunidos y de miedo y pensando, ¿y qué va a hacer de nuestra vida? Jesús aparece y les dice, paz a vosotros, restaura la fe para decirles, ustedes no están solos, yo estoy vivo, gané la victoria, esa victoria ahora es de ustedes. Pero en la segunda visita que Jesús hace para sus discípulos, específicamente viene para poder restaurar a Tomás. Porque en la primera vez que Jesús apareció, él no estaba. Entonces Tomás, su incredulidad lo llevó a decir, mientras yo no coloque mi dedo en sus huellas, yo no creeré. Jesús aparece por segunda vez solamente para restaurar a Tomás, sacarle del camino de la incredulidad al camino de la fe. Y la tercera aparición que Jesús hace es a la orilla del mar, para poder restaurar a uno de sus discípulos que hace algún poco tiempo atrás lo había negado. Juan capítulo 21 me cuenta esa historia, que Jesús aparece después de una crisis donde 7 discípulos se fueron a pescar y toda la noche estuvieron pescando y no encontraron nada. ¿Cómo es posible que teniendo todo no puedan pescar nada? Hay personas que hoy pueden tener los instrumentos necesarios, el título necesario, las cosas necesarias, pero por más que colocan su esfuerzo, no consiguen nada porque la barca continúa vacía. Aparece Jesús y hace un milagro. Una sola orden de Jesús puede cambiar todo, porque la palabra de Jesús tiene poder. Esa palabra que creó este mundo tiene poder para poder restaurar la vida, tiene poder para llenar tu barca aun cuando esté vacía. Los discípulos, al escuchar aquella orden, Juan capítulo 21 dice que la barca se llenó de peces, tanto así que ni siquiera podían cargar y tenían miedo que la red pueda romperse. Cuando llegaron a la orilla, estaba esperándoles Jesús con un delicioso desayuno. Sí, Jesús preparó un desayuno para sus discípulos. Creó el ambiente necesario para restaurar a un solo hombre, a Pedro. Quiero que pienses conmigo en la siguiente escena. ¿Alguna vez te sentaste en la mesa de alguien que te trata tan bien cuando tú le trataste tan mal? ¿Cómo comes cada bocado? ¿Cómo está la conciencia en ese momento? Imagínate cada bocado que Pedro estaba comiendo en ese desayuno preparado por Jesús. En su cabeza estaba la conciencia. Tú no mereces. ¿Alguna vez te sentiste inmerecedor? ¿Alguna vez sentiste que no sirves ya para nada o que defraudaste tanto que tú ya no tienes perdón? Pues quiero que imagines por un momento lo que Pedro sentía en aquella orilla. Cuando todos los otros discípulos estaban comiendo felices, él estaba con una conciencia intranquila. Y Jesús, para poder restaurar aquella emoción dañada, le hace 3 preguntas de manera pública. Así como él negó de manera pública, Jesús quiere restaurarlo de manera pública. ¿Y por qué lo hace? Por 2 razones. La primera razón, porque sus compañeros, los discípulos que estaban con él, pensaban de que Pedro no era digno de confianza y que Jesús había perdido la confianza en Pedro porque lo había negado. Y Jesús quiso restaurar a Pedro delante de todos sus discípulos, o delante de todos los que estaban con Pedro, que eran 6 discípulos más. Y allí le hace 3 preguntas. La primera pregunta está en el capítulo 21 y allí en el versículo 11, versículo 12 dice así. Jesús le dice, venid conmigo. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora, en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos.
Me llama la atención la pregunta de Jesús. Simón, ¿me amas más que estos? ¿Qué quiénes? Más que sus compañeros. ¿Recuerdas que hace algún tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, Pedro, con su orgullo, había dicho, yo no te negaré aunque todos estos te negaren. Yo no te abandonaré, yo no te negaré. Y con esta caída, él aprendió que él no debe confiar más en sus propias promesas ni en su propia capacidad. Cada caída que tenemos en la vida ocasiona una herida. Y cada herida debe recordarnos cuán frágiles somos. Y debe llevarnos a confiar más en Dios que en nosotros mismos. Pero Pedro aprendió la lección. Él no le dijo, sí, Señor, te amo más que estos. Cuando vamos al idioma original, dice que la respuesta de Pedro fue, Señor, yo te quiero. Jesús le está diciendo, ¿tú me amas más que estos? Y él le responde, Señor, yo te quiero. Y Jesús le hace la segunda pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Ya no le dice más que esto, simplemente, ¿tú me amas? Y él nuevamente le dice, te quiero. Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú lo sabes. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice en nuestro idioma, en nuestra Biblia, en español. Sin embargo, cuando vamos al idioma original, Jesús aquí cambia la pregunta. Ya no le dice si me amas, le dice Pedro, ¿tú me quieres? Es por eso que Pedro se entristeció de que Jesús haya descendido de amor a solo un querer. Allí dice, Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me quieres. Ahora, ¿qué cosa me llama la atención de todo eso? Jesús fue para poder restaurar las emociones dañadas de Pedro, fue para ofrecerle su perdón públicamente, porque Pedro se había arrepentido de corazón. Y quiero que entiendas algo, cuando tú te arrepientes de corazón, tú tienes que creer en el perdón divino, el perdón de Dios es completo. Hay tantas personas que dicen, pastor, yo no siento el perdón de Dios. Querido, el perdón se acepta por fe. No se trata de un sentimiento. Cuando tú te arrepientes de corazón y te levantas de tus rodillas, cree y acepta que Dios te ha perdonado y Dios te ha restaurado completamente. Y si Dios te ha restaurado, ahora viene la otra misión. Tú tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Tú sabes que el autoperdón es parte de nuestra restauración completa? La restauración espiritual comienza con el perdón de Dios, el perdón divino que nos ofrece por su gracia. Mas para restaurar nuestras emociones dañadas, emociones quebradas, necesitamos también el autoperdón. Necesitamos creer en el perdón divino y pensar, si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Ahora, ¿cómo Jesús ayuda a Pedro? Dándole una misión. Porque la restauración incluye una misión. ¿Me estás entendiendo? Restauración incluye una misión. Le dice, si tú me amas, cuida de los más débiles. Diles que yo también puedo perdonarles. Cuando nosotros extendemos aquella gracia que hemos recibido de Cristo y lo proclamamos con las otras personas, no solamente estamos restaurando a otras personas, sino también así somos nosotros mismos restaurados. Cada vez que tú ayudas a alguien a encontrar el camino de verdad, cada vez que proclamas el evangelio de salvación, tú mismo estás reafirmando que Cristo te salvó y que su gracia es infinita. Vamos a cumplir esta misión. La misma pregunta que Jesús hizo hace 2000 años atrás, junto a la orilla del mar a Pedro, la pregunta que Jesús te hace hoy. ¿Tú me amas? Si tú me amas, no lo digas con palabras, demuéstralo con acciones. Y cuando tú cuidas del necesitado, cuando tú proclamas con tu testimonio, con tu vida, con tu ejemplo, cuando tú hablas de lo que Jesús hizo por ti, tú estás restaurando a otras personas y tú mismo te estás restaurando. Cristo quiere quitarte hoy mismo esa carga que te está aplastando todos los días, aquella conciencia que no te deja en paz. Hoy Cristo te ofrece una restauración completa, porque cuando Cristo restaura, restaura todos los aspectos y todas las áreas de la vida. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Culpa? Hace días no puedes perdonarte, estás cargando un pasado y eres esclavo de él. No sabes qué hacer. Es el momento de dejar eso en las manos de Dios. Y recuerda que la restauración incluye una misión. Vamos juntos
a ser restaurados por Cristo para ayudar que otras personas también puedan encontrar esa restauración. ¿Quieres colocar eso en las manos de Dios? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos una vez más. Más una vida llena de fracasos, de dolor, llena de culpa. Somos frágiles, nos damos cuenta cuando hemos caído, cuando estamos allí en el pozo de desesperación y de angustia. Cuando hay heridas en la vida nos damos cuenta cuán frágiles somos lejos de ti. Mas que cada caída nos trae una lección importante, la lección de dependencia, de no confiar en nosotros mismos, sino confiar más en ti. Mas hoy queremos que puedas restaurar nuestras emociones, aquellas que no nos dejan en paz, aquellas cosas que nos perjudican y nos hacen daño. Hoy queremos que en tu gracia podamos ser restaurados y con esa gracia que recibimos podamos extenderla también a los demás para que conozcan ese Dios que restaura completamente al ser humano. Coloca paz en nuestro corazón. Abrázanos con tus promesas. Consuélanos con tu misericordia. Recibimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.